Jueces 16:20. Y Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 55. Isaías capítulo 55, a partir del verso 6. Como referencia, Proverbios 4:26 y Jeremías 20:11. 4:26, Proverbios 4:26 y Jeremías, otro de los profetas, en el capítulo 20, verso 11. ¿De acuerdo? Entonces se lo repito: Jueces capítulo 16, del 20 al 21, Isaías 55:6, Proverbios 4:26 y Jeremías 20:11. Hay una expresión. ¿Lo repito? Sí. ¿No? Ok. Okay, bueno. Hay diferentes periodos históricos en la Biblia en cuanto al trato de nuestro Dios para con nosotros. Se le conoce, algunos teólogos lo ponen como el periodo teocrático. Ese periodo teocrático es el periodo del teos, del Dios interviniendo directamente, Dios capacitando a algunos hombres, instruyendo a algunos hombres y enviándolos. Tienes un Abraham, un Isaac, un Jacob, tienes a un Moisés, luego Josué, pero luego empieza lo que llaman el periodo de los jueces. Y ese periodo de los jueces es una dinámica muy parecida, personas que él levantaba y que de alguna manera emitían un juicio, una opinión y determinaban lo que habría de suceder. Luego inicia el periodo de los reyes, el descalabrado, diría yo, periodo de los reyes. Muy puntual señalar que la monarquía es una permisividad. No hay un momento en el cual Dios diga: oye, ¿sabes qué? A partir de hoy cambiamos, vamos a echar fuera a los jueces y vamos a meter este sistema de gobierno que son los reyes. Y sí hubo buenos reyes, rey David, Josías, un buen rey. Hubo muy malos reyes en todo ese tiempo, y el periodo de los reyes es muy descalabrado. Y bueno, pareciera que los jueces eran lo más prudente en ese momento. Durante ese periodo de los jueces, aunque si bien hubo muchos descalabros también, está uno de los jueces, es Sansón, un personaje muy conocido. De pronto lo usan como nombre de perro, pero Sansón es un personaje muy reconocido, muy llamativo, la figura, muy representado plásticamente, hay cuadros, hay esculturas. El personaje era reconocido por fuerte, un personaje que su característica era la fuerza y que resolvía las cosas mediante la fuerza. No debía ser así solamente, sin embargo, como que es lo que se resalta. Y este personaje, dentro de su vida, de sus altibajos, tiene un momento que referencia importante, porque guardando la debida proporción, en ese sentido, seguimos siendo jueces. De alguna forma, si yo dijera: oye, ¿cuál es el modelo establecido por Dios o el modelo vigente? Creo que es la dinámica de ser juez. La democracia es lo que nos toca vivir el día de hoy, donde lo que quiera la mayoría, o de pronto la mayoría relativa, porque cuando solamente son dos, pues la mayoría queda muy clara, pero cuando son 3, 4, 5, de pronto se determina sobre una mayoría relativa, y hasta donde ese 25% debe determinar lo que ocurre en otros 75%. Bueno, eso es algo que nos toca vivir, pero Dios no es demócrata. O sea, guardando el cuidado, ¿verdad? Pero yo no encuentro la democracia en la Biblia. No hay un momento en el cual tú veas esa dinámica de democracia. Lo que sí encuentro es la práctica de ser juez. Un juez que conoce la ley, un juez que pone en práctica la ley. Y lo digo en un buen sentido, no la ley que lastima, sino que conoce la norma, la palabra establecida por Dios, y que transmite esa palabra a su familia, a su entorno, y se vive puntualmente la palabra de Dios. En ese sentido, este personaje es un juez, y te repito, hay un momento y una frase que es la que a mí me ha impactado durante mucho tiempo, tal vez alguna vez se las mencioné. Considero que es una de las frases más dramáticas que puede haber en la Biblia, más triste cuando se ve realmente lo que significa allí. Jueces capítulo 16, 20, registra este personaje Sansón, y le dijo Sansón:
Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, los enemigos, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová, que Yahvé, ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ahí te la dejo. Esa frase, él es un personaje que se relaciona con quien no debe relacionarse, sentimentalmente se acerca a quien no debía de acercarse. Él estaba llamado a otra cosa, estaba llamado a una pureza, estaba llamado a hacer lo correcto, y sin embargo, pues de alguna forma abusó de la gracia. Es un personaje que abusa de la gracia, es un personaje que las cosas le salen bien, que de alguna forma tiene algunos dones de parte de Dios, y que esos dones de parte de Dios pareciera que los usa para su beneficio, para sacar provecho, para sacar ventaja, para vivir pues plenamente, placenteramente, pudiéramos señalarlo también. Digo, lean toda la historia de Sansón. Quiero llegar al último tramo. Está el capítulo 15, el capítulo 16, capítulo 14. Pero en ese momento de su vida, esa fotografía del momento de su vida en el cual él revela su debilidad, porque le preguntan ¿cuál es tu debilidad? Y todos tenemos una debilidad. Este personaje revela su debilidad, y más trágico, le revela su debilidad al enemigo. Porque una cosa es que reveles tu debilidad a tu amigo, y eso es válido. Sabes que estoy batallando con esto porque la intención es que tu amigo sea fortalece y ayuda para sacar adelante. Sin embargo, él comete el error de revelarle su debilidad al enemigo, el enemigo que se disfraza de amigo, y le revela su debilidad, y aprovechan su debilidad y van contra él. Y sin embargo, esa expresión es la que a mí me resuena y la que les quiero dejar. Esta vez saldré como las otras. Es un personaje que ya había caído, y que sin embargo caía y se levantaba, caía y se levantaba, caía y se levantaba, y dio por sentado, porque a veces damos por sentado que de igual manera vamos a estar bien, que de igual manera nos vamos a sobreponer, damos por sentado la presencia de Dios, y eso lo vuelve muy dramático. Te decía, es una de las frases más dramáticas para mí. Él repite, esta vez saldré como las otras, y viene esa expresión. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y nos revela, pues digo, primeramente, esa primera frase, esta vez también saldré. Esa confianza puesta en Dios. Y mira, es que tenemos que tener cuidado, porque mi confianza no está puesta en Dios, o mi confianza no solamente debe estar puesta en Dios, aunque te suene extraño, pero mi confianza está puesta en mi relación como hijo de Dios, no solamente en Dios. Dice por ahí una expresión, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace mi voluntad. Dice por ahí una expresión, oye, es que en algún momento podré llegar el día en que digas, oye, en tu nombre hice, en tu nombre logré, en tu nombre avancé. Espérame, no te conozco. Es que es relativamente sencillo ponerte la camiseta de algún, si me dejas decirlo, de algún partido político, y salir y decir, oye, espérame, tú no me representas, no porque te pongas una camiseta representas un ideal realmente. Entonces, en algún momento esto fue lo que pasó con Sansón. Los dones que Dios le había dado, las habilidades que Dios le había dado, lo que había puesto en él lo estaba utilizando para su provecho. No perdamos de vista que si hay inteligencia, que si hay sabiduría, que si hay discernimiento, proviene de parte de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, si de alguna manera tengo el privilegio y gozo con expresar sabiduría, oye, qué bien te salió, qué bueno, sí, soy yo, o es la revelación de Dios. Me encanta y me da mucho gusto que los negocios prosperen, que las cosas resulten, que dices, oye, fíjate que se acomodaron las cosas y esto fue una oportunidad para mí, para otros no, pero sí para mí. ¡Qué bueno! Me da gusto. ¿Hasta dónde es resultado de ti o de lo que Dios ha puesto en ti? ¿Hasta dónde? Y bueno, por eso te digo, es mi confianza puesta en Dios, pero espérame, es mi confianza puesta en la relación que he construido como hijo de Dios. Es mi confianza puesta en la obediencia que he mantenido a Dios, a su palabra, en este caso a la Biblia, a las enseñanzas, a la revelación que Dios mismo puede hacer de su palabra. Es mi confianza no puesta en las peticiones. Porque si yo pongo mi confianza en las peticiones, ¿por qué lo ves? Es como que la gente diga, no, yo sí creo en Dios, yo todo el día le pido. O sea, no entiendo. Mi confianza puesta en que le pido, y si hay quien vive así, mi confianza puesta en que le pido cosas, y si le pido cosas, entonces él está obligado a hacer cosas porque él puede.
de verdad que el señor Carlos Slim me pudiera dar $1,000,000 y no afectaría en nada su economía. Estoy seguro que su economía no se vería afectada de ninguna manera si depositara esa cantidad en mí. A mí sí haría mucha diferencia, en él no. Pero no porque él pueda hacer algo, va a hacer algo. Pero damos por sentado que tú puedes hacerlo y entonces estás obligado a hacer lo que puedes hacer. Y no funciona así. Sí es cierto que la palabra de Dios dice que Él está presente, pero también dice que está presente con los que le temen, también dice que Él está presente con los que guardan sus mandamientos. A veces olvidamos esa segunda parte y ese es el riesgo de tener verdades a medias. Otro día les hablo más de eso, pero hay verdades que son verdades a medias y las verdades a medias nos dejan en caminos incompletos. No sé, y les he puesto el ejemplo, pero sí saben que aquí cerquita está un lugar que se llama Pollo Loco. Y yo les digo una verdad, los miércoles te dan medio pollo. Y eso es una verdad. Los miércoles te regalan medio pollo y tú pudieras presentarte. Y a lo mejor el ejemplo te me hace muy burdo, pero esto es cierto. Eso es una verdad. Y si tú llegas y te presentas el miércoles, hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí vengo por mi medio pollo gratis. No te van a dar nada. Porque esa es una verdad a medias. Lo cierto es que la verdad completa es medio pollo gratis en la compra de... hay una parte que no te dije y al no decirte esta parte fuiste y te quedaste en ridículo allí. Bueno, por alguna razón hay personas que han sacado verdades a medias de la palabra de Dios y vivimos en la época de las redes sociales. En las redes sociales hay muchas verdades a medias y se pudiera construir una vida con una verdad a medias y eso nos expone. Es mi confianza puesta en Dios, es mi confianza puesta en la relación que he construido como hijo de Dios, es mi confianza puesta en la obediencia que he mantenido a Dios, a su palabra y no en haberle pedido. Dice la expresión de este personaje, esta vez también saldré como las otras. Dice, ¿como las otras? O sea, ¿cómo? ¿Hubo otras? Y sí, si tú ves la historia de Sansón, es una historia de recurrencia, una historia de abuso de la gracia de Dios. Cayó, fue librado, cayó, fue librado, cayó, fue librado. ¿Cuántas veces tienes que caer para aprender a no regresar? Es que sí, hubo otras, pero no aprendió de las otras. Una expresión que el Señor Jesús repetía, San Juan 5:14, igual se las leo, dice que después de que habló Jesús, se encontró a una persona que había sanado y le dijo, has sido sanado, no peques más. Fuiste librado, no peques más. Es una expresión que le da a la mujer que iban a apedrear en algún momento y es una frase que le dice, no te condeno, pero no significa que no mereciera eso. Esto es muy feo, pero si tú te vas al libro de la ley, el libro de la ley dice que si alguien era sorprendido en adulterio o practicando un adulterio, eso era lo que le correspondía. Claro que él descubre que hay una hipocresía detrás y descubre que lo que está pasando interviene, pero no significa que no sea lo que merece, de acuerdo a la ley del momento. Y la expresión es, no peques más. Y de alguna forma para Sansón fue lo mismo. Has sido librado, no peques más. Fuiste guardado, no peques más. Saliste adelante, no peques más. Pero no es la vida de Sansón. El milagro, el rescate de nuestro Señor se honra correspondiendo vivido una vida adecuadamente. Si ella rescató mi vida, muy bien, si rescató mi negocio, si rescató mi esposa, mi relación con los hijos, si hasta ahorita no hemos sido consumidos. Dice por ahí una expresión de uno de los profetas, por su misericordia no hemos sido consumidos. Es por su misericordia, solo su misericordia. No es casualidad, no es me quiere mucho, no es Dios es amor. Pues sí lo es, pero también es fuego consumidor. Sí es cierto que Dios es amor, pero también dice la Biblia que horrenda cosa es que era hermano del Dios vivo. Pero esa parte de pronto me la brinqué, esa parte de pronto no la vi, no la consideré. Y eso es lo que está ocurriendo con este personaje. El rescate es la ayuda oportuna de Dios y debiera ser testimonio y fortaleza para no reincidir. No me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada, y entonces vuelvo. Y a veces es lo que sucede, y a veces no pasó nada, y a veces no pasó nada. Les he dicho, si yo me meto a un banco y lo asalto, no pasa nada, y de verdad no pasa nada. Probablemente puedo llegar a la puerta y no pasa nada, probablemente llego al carro y no pasa nada, probablemente hasta logro escapar y no pasa nada, en el instante y en el momento, pero no significa que no se vengan una serie de consecuencias para mi vida. Y eso es lo que pasa con Sansón, es un hombre de Dios, como nosotros somos hombres de Dios, y es un hombre provisto de gracias y de dones y de habilidades de parte de Dios para su tiempo y su momento. No tengo lo que tiene Sansón, pero tengo otras cosas que Dios ha dispuesto, y ha dispuesto
para traer libertad a los que están a mi alrededor. No podemos decir que los que están a mi alrededor no gozan de libertad plena. No, porque cualquier persona que esté en opresión emocional, que esté viviendo miedos, que esté viviendo carencias emocionales, de alguna manera es prisionero de eso. Y estamos llamados a contribuir a traer libertad a ellos. Pero si todo lo que Dios me da es para mí, para mí, para mí, y eso es lo que ocurrió con Sansón, de alguna manera lo que Dios le daba, pues para él, y para él, y para él, y beneficiarse él. Oye, ¿y la misión primaria? ¿Qué fue de ella? Y en ese, pudiera yo decir, abuso de la gracia, se viene esa expresión. Esta vez también saldré como las otras y me escaparé. Y viene esa expresión, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y entonces me tumbo una máxima, que por ahí también es una verdad a medias. ¿Cómo? O sea, ¿a qué te refieres? O sea, Dios se puede ir, Dios se puede alejar, Dios me puede dejar. Y pareciera que es algo que no debiera ocurrir, porque Dios es amor, porque Dios siempre va a estar, porque no importa lo que hagas, porque sí es cierto, vas por aquí por el Boulevard Morelos y ven tal como eres, no importa quién seas, no importa lo que hagas, no importa lo que hayas hecho. Es que de pronto son expresiones sacadas de contexto. Son expresiones que son verdad, pero verdades fuera de contexto, o verdades incompletas, o verdades a medias, que si no tengo cuidado. Y eso es lo que le pasa a Sansón, tiene verdades incompletas y abusa de la gracia, y viene esa expresión. Él no sabía que Dios ya lo había dejado, lo cual me deja una expresión. Dios me puede dejar. Dios pudiera dejarme. Y lo más grave, no darme cuenta, porque sería buenísimo que me diera cuenta. O sea, si es grave que Dios me deje, es más grave no darme cuenta, porque cuando me doy cuenta inmediatamente puedo corregir, y Él no corrige. Él sigue transitando el camino equivocado, porque pudiéramos transitar el camino equivocado y no darnos cuenta que estamos en el camino equivocado. Sería muy interesante que cuando te vas por la desviación, por el camino equivocado, viniera una advertencia: hey, por aquí no es. Me ha pasado que le doy para la izquierda o la derecha y un despistado en ocasiones, y ahí voy. Una hora. Bienvenido a Matehual. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿En qué momento tomé un mal camino? No te diste cuenta, no siempre nos damos cuenta que estamos tomando un mal camino. Si Sansón se hubiera dado cuenta, pudiera haber sido que corrigiera. Voy a responsabilizar a Dios por no decirme: hey, te voy a dejar. Una más. Si algo he visto es que pareciera que Dios no es repetitivo. Nosotros tenemos una paternidad muy repetitiva. Levántate, acuéstate. No lo hagas. Tenemos una paternidad muy repetitiva. La palabra de Dios dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero la dinámica que tenemos en nuestras relaciones, un no se convierte en sí muy fácil, y un sí se convierte en no muy fácil. Me dejas ir, no. Bueno, está bien, vete. Entonces tu no fue no, y tu sí no fue sí. Y así somos débiles en el no, débiles en el sí. Y algo que yo he visto de parte de Dios es no y punto. Sí y punto. Y trasladamos eso. Entonces Sansón no se había dado cuenta que el yo lo había dejado, y eso me deja en esa posición. Pudiera equivocarme y no darme cuenta que estoy equivocado, porque ¿cómo voy a saber que estoy equivocado si no me lo dice? Es que ya te lo dijo. Ya te lo dijo, debieras ser tú el que lo sepa. Si sus dones los estás utilizando para beneficiarte y no para confirmar el camino y mantenerte en el camino, entonces ya está en ti. Y eso es delicado. Dios se pudiera llegar a apartar de nosotros, y no es para inquietarnos, porque este no es un mensaje para inquietarnos, es un mensaje para tomar conciencia y quitar esa máxima que no importa lo que haga, no importa lo que diga, voy a abusar de la gracia, que al cabo Él siempre va a estar ahí, sin cero dignidad. Y consecuentando, esta vez también saldré. Pues no, esta vez no fue así. Y los filisteos, en este caso los enemigos, le echaron mano y pierde todo lo que había logrado. Siempre está esa pregunta, que si los dones son revocados o no son revocados, que si una vez que Dios da, Dios no quita. Pues no, a lo mejor no, pero me deja esa expresión. Isaías capítulo 55, verso 6 y 7, dice el profeta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una expresión bellísima del profeta. Busca mientras puede ser hallado, porque pues si me permito ampliar esto, pudiera llegar el momento en que no puede ser hallado, y pudiera llegar el momento en que yo le llame y en que no esté cercano. Y no porque él se haya alejado, sino porque de pronto yo me alejé. Porque uno puede decir que Dios se aleja de nosotros. No, espérame, es nosotros el que nos alejamos. Y pudiéramos no darnos cuenta. No sé, es una frase que me resulta muy, muy fuerte. Él ya se había alejado. Entonces, ¿qué es? Bueno, búscalo. No porque crea algo lo convierta en verdad. Tenemos mucho esa idea de que fe es creer que algo va a suceder y creer mucho que algo va a suceder, y no es eso. Proverbios 4:26 se los mencionaba. Dice la expresión: examina la senda de tu pie y todos tus caminos sean rectos, no te desvíe a la derecha ni a la izquierda, y aparta tu pie del mal. Eso es asunto tuyo. Eso es asunto tuyo, continuamente confirmar el rumbo y ajustar el rumbo. Es continuo. Oye, voy bien, a ver, revísale. Sí. Oye, voy bien, a ver, revísale. Oye, bien, pregúntale. O sea, quiero saber cómo ando. Simple, de pronto preguntar a la esposa: ¿qué opinión tienen de mí? Pues lo de afuera es una, y qué opinión tiene mi esposa es otra. Normalmente la acertada es la de mi esposa. Convive más tiempo conmigo y conoce áreas de mi vida que los demás no conocen. Y a veces donde relajo más mi disciplina es con ella. Entonces la opinión que cuenta a veces es la que no quiero escuchar. Dice la expresión: examina la senda de tu pie. Examínala, analízala, confírmala. Periódicamente pregunta si estás conmigo, eso sí está perfecto, gracias. Para seguridad y para confianza. No pasa nada, qué bien, no peques más, no pasó nada, no peques más, no pasó nada, no peques más. No abuses de la gracia, no abusar de la gracia, estar consciente de la gracia de Dios y adelante. Jeremías 20:11 dice el profeta en una expresión. Él dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, no tropezarán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Es una expresión para fortaleza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dios está conmigo, porque yo estoy con él. Tal vez es una frase que en algún momento, de hecho fue una frase que en algún momento pudo haber dicho Sansón: Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Muchas veces fue verdad. Por mucho tiempo fue verdad. Por mucho tiempo él pudo decir eso, como lo dijo Jeremías. La diferencia es que Jeremías siempre se mantuvo en el camino de Dios y fue librado. Tuve la historia de Jeremías y fue librado de diferentes formas. Un profeta ejemplar, no así Sansón. Ambos hombres de Dios, ambos dijeron esta frase. Solo que en uno fue una constante y siempre fue verdad, en Jeremías, y no en Sansón. Llegó un momento en que solo era una frase carente de respaldo. Esa frase que dice Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, es una frase, parafraseando, que también repite Sansón en ese momento. Esta vez también saldré como las otras. Dios está conmigo. No, esta vez no. No fue algo instantáneo. Si fuera instantáneo lo notaríamos. Ese clima de Reynosa que entras con calor y sales con frío. ¿Qué horas? Pues sí, lo notas. Pero cuando es gradualito, cuando es gradual, de pronto tenemos esa capacidad de asimilarnos. Tenemos la capacidad de asimilarnos a la oscuridad. Si te apagan las luces de golpe, caray, no veo nada. Y te das cuenta, pero cuando va oscureciendo, los ojos se adaptan y de pronto te puedes conducir en la oscuridad. Y no significa que debas conducirte en la oscuridad. Desarrollaste la capacidad de transitar en la oscuridad, pero también la luz de pronto encandila. De pronto te prenden la luz y te molesta. De pronto llega la palabra de Dios y molesta. La palabra de Dios que llega así de golpe y de pronto y te confronta, molesta. Estás mal, no es correcto, no está bien, deja eso. Oye, bueno,
Pues fue gradual, pero casi no es gradual. ¿Fue gradual para Sansón? Probablemente. Ese alejamiento puede ser gradual y no darte cuenta. De ahí la importancia de examíname. Decía David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí. Porque yo pudiera no darme cuenta, porque yo podía justificar mis acciones. Yo puedo justificar, de verdad, con la palabra de Dios y con la mente se puede justificar cualquier cosa. Puedo justificar otra relación, alejarme de mi esposa, porque al final de cuentas yo y mire y no hace, y justifico, de verdad. Pero el abogado es Cristo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con nosotros, a él, no yo no soy mi abogado. Examíname, oh Dios, pero también continuamente examínate. Eso no debió ocurrir. Eso no debió ocurrir. Sansón no estaba llamado a eso, como David tampoco estaba llamado. Y como, bueno, sí, pero hay un punto en el cual debemos de verlo. Somos jueces, de igual manera. Él era un juez, como también nosotros somos jueces. Él era el juez del pueblo de Dios en ese momento, como nosotros somos jueces de otro pueblo de Dios que se llama familia, como somos jueces del tiempo y momento que nos toca vivir. Y en ese sentido tenemos esa similitud. Somos jueces que necesitamos la continua presencia y participación de Dios en nuestra vida. Y que si Él pone dones y pone carismas y pone habilidades, son para llevar a cabo nuestro oficio de manera eficiente, para dar, para compartir, para hacer. Y no es dinero, en serio, es mucho más que eso. Y no para abusar de la gracia, que en este caso pues Sansón abusó de la gracia. Que no sea una frase que cuando diga esta vez saldré como las otras, tengas plena seguridad que vas a salir porque Dios está contigo y porque no has abusado de la gracia. Y que no vivamos con el temor, porque esto no es para temor, es para seguridad. Es decir, ni cuenta te diste, mano, pero yo te dejo. Ni cuenta te diste, porque no es el que dice Señor, Señor, sino el que hace los mandamientos. Que la expresión de Jeremías, el Señor está conmigo como poderoso gigante, la digamos en plena conciencia de que hemos estado, de que estamos y que habremos de estar haciendo lo que Él espera que hagamos. Y no beneficiándonos con sus dones, con sus carismas, con sus bendiciones para nosotros. Ahí está, léanla. Yo le leí solamente 2 versículos de la vida de Sansón. Léanlo para que lo comprendan más. Ahí está, dense tiempo en la semana, vean y que esa frase tome sentido y digan, no, pues sí, la verdad que pues, te bañaste, Sansón. O sea, pero también, ¿sí? En una introspección, decir, examina mis pasos y Señor, no te alejes, y corregir en tiempo y forma para no estar en esa situación. Se lo dejo de reflexión.